tal amigos y amigas? Cuánto gusto volverles a saludar y darles la bienvenida al estudio del capítulo para hoy. Qué bueno poder saludar a quienes han enviado sus pensamientos, sus oraciones, sus comentarios. Entre ellos Milena Patiño, Andrea Velázquez, Luz Mary Guzmán, Milena Bracamonte, Teresa Rodríguez, Laura Ramírez, mi esposa Janet Flores también participando y compartiendo. Lorena Vélez, muchos saludos. A Vilma Torres. Tenemos también por aquí a Zuni, que siempre está con nosotros enviando esos aportes al capítulo de cada día. Piedad de Osa, también Juan David Palacios y José López Cantor. A todos ustedes y otros más que seguro están siempre conectados con el estudio del capítulo de cada día, pero sin enviar sus comentarios sé que están allí, siempre compartiendo, siempre participando. Un abrazo virtual para todos y vamos en este momento al capítulo para hoy, recordándote que si te gusta este plan de estudiar la palabra de Dios, dale a la manito, dale like, suscríbete y activa la campanita. No olvides de compartir este link con tus contactos. Y hemos llegado, queridos amigos y amigas, a un final de un libro más. Terminamos hoy el libro de Juan, porque llegamos al capítulo 21. Así que felicitaciones a todos los que han estado día por día estudiando la palabra de Dios, siguiendo el capítulo diario. Hoy, San Juan 21, último capítulo de este evangelio. Y dice la palabra: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, también Simón Pedro. Ahí estaba Simón diciendo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y se fueron a pescar. Se fueron a pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Como decimos jocosamente, no pescaron ni un refrío esa noche los discípulos de Cristo. Grandes pescadores, pero esa noche fue un fracaso. Y ellos pescaban de noche, teniendo en cuenta que existen dos tipos de pesca. Una, bueno, en aquella época sobre todas las cosas, una pesca con redes, otra pesca con anzuelo. La pesca con redes se hacía de noche porque los peces no ven muy bien en la noche, así que no podían ver la red y caían fácilmente. En el día es con anzuelo, con la carnada, que se pone algo provocativo para los peces. Ellos lo ven en la luz del día y claro, toman la carnada y caen en el anzuelo. Ellos están sin éxito. Solo les queda una oportunidad, ¿saben, amigos? Y es tirar la red al costado donde da la sombra de la barca para tomar aquellos peces que de pronto todavía estaban adaptándose a la luz del día y poderlos tomar en esa sombra, en ese lado oscuro. Pero el versículo 4 al 6 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús sugiere tirar la red al otro lado, al lado donde estaba el sol, al lado donde estaba la luz, donde era muy difícil que los peces cayeran en la red, pues ya estaban bajo la luz del sol. Pero Jesús rompe todos los esquemas de la pesca. Jesús, el creador de los peces, les dice con seguridad: tiren la red al otro lado, porque los peces van a ir a la red. Prácticamente podríamos decir que Jesús está dándole la orden a las criaturas, a los peces, a que entren en la red, porque Él es el creador y los peces van a la red, dice el texto. Ahora, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron
con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y Jesús sugiere aquí entonces, Jesús ahora contempla a Pedro que viene. Siempre Pedro está impetuoso, siempre tomando iniciativa. Corrió hacia Jesús y en el versículo 9 encontramos que Jesús está en la orilla. Cuando ellos llegan con toda esa cantidad de peces, ya Jesús tenía un pescado asado, ya Jesús les tenía desayuno preparado. Qué interesante, ¿verdad? El versículo 10 dice lo siguiente: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar, para que sigamos aquí asando más peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Interesante que de ese número con exactitud contaron los peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y comed. Sin duda Jesús estaba reconfirmando su resurrección para que los discípulos estuvieran completamente seguros de Él, continuaran luego en el cumplimiento de la gran misión. Mirando esta manifestación del Señor Jesucristo y cómo inicia este capítulo, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Yo quiero hacer una pausa aquí y decir: Jesús se manifiesta una y otra vez en nuestra vida. Yo quiero invitarte, querido amigo y amiga, para que pienses en una manifestación del Señor, para que pienses en tu necesidad y le digas al Señor en oración. Escribe aquí debajo de este video: Señor, manifiéstate otra vez en mi vida, así como lo hiciste con los discípulos, porque en este día, el de la pesca milagrosa, fue otra vez, dice, se manifestó Jesús otra vez. Jesús se puede manifestar otra vez hoy en tu vida, tú que me escuchas. Por eso te invito para que no solo lo esperes, sino pídeselo al Señor. Aquí debajo del video escribe: Señor, manifiéstate en mi vida otra vez. El Señor lo va a hacer. Él tiene el poder, Él es el creador, Él es el todopoderoso. La pesca milagrosa es la parábola de la iglesia. Los discípulos que estaban allí representan a la generación de cristianos, a la primera generación de cristianos. ¿Cuáles fueron? De eso hemos hablado antes. Los que estuvieron al lado de Jesús, en la presencia de Jesús, fueron la primera generación. Los peces que tomaron en esa pesca milagrosa son los cristianos de la segunda generación. Estos son llevados a la red, son tomados, son llevados en una cosecha, guiados por el Señor, porque fue el Señor quien les dijo a dónde tirar la red en ese momento. Por sí mismos no podían alcanzar nada los discípulos. Por sí mismos nosotros no podemos alcanzar las cosas. Pero con la dirección y el poder de Cristo Jesús es posible. La cosecha se logra gracias a Jesús. El tamaño y la cantidad indican que el ministerio de los discípulos sería exitoso, alcanzando a otros. Los peces son la segunda generación, aquellos que hemos creído gracias al testimonio de los apóstoles y de sus escritos, que inspirados por Dios, tú y yo tenemos hoy en la palabra, esta que tenemos en nuestras manos. Así que somos esa segunda generación. La red no se rompe, dice, a pesar del gran peso. Esto simboliza la unidad de la iglesia, que aunque esté compuesta por dos generaciones y por esa variedad de peces, habían peces muy grandes, otros medianos, pequeños, diferentes colores, diferentes culturas dentro de la iglesia. Tenemos una comunidad variada. Sin embargo, el Señor garantiza que no se rompe la red, que la iglesia se mantendrá unida mientras esté bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 15 al 19 encontramos un diálogo entre Jesús y Pedro en el relato de este capítulo. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan ustedes que Pedro negó a Jesús 3 veces? Pues aquí Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Por 3 veces. Y él contesta las 3 veces que sí.
Pero saben, en el diálogo se nota cómo Jesús está yendo a la profundidad de su ser, a la profundidad de su corazón, como llevándolo al análisis de cómo él había sido un hombre, un discípulo inseguro, aunque aparentara ser muy seguro. Negó a Jesús y se presentaba siempre impetuoso, orgulloso, prepotente. Jesús lo está llevando con preguntas al reconocimiento de que él era un hombre necesitado de transformación, igual que los otros discípulos, que no era más que otros, era igual a todos. Y Jesús le termina diciendo que él va a sufrir mucho, que vendría sobre él una muerte cruel, porque Jesús le está diciendo que a través del dolor, a través del sufrimiento, hay crecimiento espiritual. Así es, mis amigos, tenemos que agradecer las pruebas y no podemos negar, no podemos esperar que en el camino cristiano todo sea color de rosa. Las espinas vendrán, el dolor, la pérdida, la tristeza, y esto será la plataforma para que tú y yo crezcamos espiritualmente, para tener una experiencia más cercana con nuestro Jesucristo Salvador. En el versículo 20 al 22 dice: volviendo Pedro vio que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y cuando Pedro lo vio, dice el versículo 21, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Era Juan. ¿Y de este qué? Porque pues Juan siempre estuvo muy cerca de Jesús y ahora está allí nuevamente en este momento. Y Jesús le dice: sí quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú. Aquí Jesús está prácticamente reprendiendo a Pedro. Todavía estaba luchando con ese deseo de ser el primero. Pero Jesús le dice a él y a nosotros hoy que la vida cristiana no consiste en estar comparándonos con otros. La vida cristiana consiste en una cosa: seguir a Cristo. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador. Pedro mirando a los otros, comparándose con Juan, Jesús lo reprende y no le está diciendo que Juan iba a quedar hasta que él volviera, que iba a vivir hasta que Jesús viniera otra vez. Le está diciendo con esa exhortación, esa pregunta, es que si a él le parecía que Juan estuviera y siguiera mucho tiempo más, pues a él ¿qué le importaba? Lo importante, Pedro, es que te concentres en seguirme. Juan me está siguiendo. Juan estaba siguiendo a Jesús, siempre lo hizo. Aún estuvo más cerca que Pedro en muchos momentos. ¿Recuerdan ustedes que estuvo allí cuando estaba en el patio siendo juzgado, en el patio del sumo sacerdote de Anás y Caifás? Cuando estuvo en la cruz, ahí estaba Juan, siempre siguiendo a Jesús. Tenía claro que debía seguir a Cristo. Hermanos y amigos que me escuchan ahora, nuestro deber, el cristianismo que queremos practicar, consiste en seguir a Cristo. No nos comparemos con otra persona, solo miremos a Jesús. Muy bien, llegamos al final de este capítulo y de un libro que termina diciendo allí Juan en este capítulo 21 que pues si se escribieran todos los milagros que Cristo realizó y todas las palabras que dio, no alcanzarían todos los libros de este mundo. Fueron muchas cosas, pero Él trató de contar lo más importante. Llegamos al final. Ahora comparte por favor este capítulo, este link con tus contactos. Si no le has dado a la manito, dale ahora y suscríbete si no lo has hecho. Activa también la campanita y sigamos con una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos para seguir cerca de ti, porque el cristianismo consiste en esto, en seguirte de cerca, siempre mirándote a ti. Y gracias porque te manifestarás en nuestro camino como lo hiciste con los discípulos, otra vez y otra vez. Señor, te pido la bendición por todos los que escuchan y ven ahora este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.